Buenos días, mi nombre es Ariana Belén Ayala Romano, curso el segundo semestre de la licenciatura de Enfermería y Obstetricia, y hoy vengo a hablarles sobre la terapia de infusión, específicamente en los medicamentos, los cuales son administrados vía intravenosa. En la acción esencial número 3, la cual nos habla sobre la seguridad en el proceso de medicación, tiene como objetivo fortalecer las acciones relacionadas a la selección y adquisición de medicamentos, ¿verdad? Así también como el almacenamiento, preinscripción, dispensación, preparación y administración de estos. La acción esencial número 3 se divide en diferentes categorías o en secciones. La primera nos habla sobre la adquisición de electrolitos concentrados, la cual nos dice que debe de seguir una normativa de etiquetado de acuerdo a la norma 072, la cual nos dice que en las soluciones inyectables en ampolletas con 10 mililitros se deben de clasificar por colores. Para el color azul tenemos al bicarbonato de sodio al 7.5%, al color verde para el sulfato de magnesio al 10%, al amarillo para el gluconato de calcio al 10%, al rojo para el cloruro de potasio al 14.9%, el naranja para el fosfato de potasio al 15% y el color blanco para el cloruro de sodio al 17.7%. También tenemos el almacenamiento de medicamentos. Este se debe de realizar por el personal responsable, el cual llevará el lote y caducidad de cada medicamento. Eh, para los medicamentos y electrolitos concentrados o medicamentos de alto riesgo se clasificarán por colores. El color azul se deberá a almacenamiento de medicamentos o electrolitos concentrados y el rojo para de alto riesgo. No se debe de ocupar el color rojo para medicamentos que ya caducaron y se deben de almacenar bajo las condiciones adecuadas y temperatura adecuada dependiendo del fabricante. En la prescripción de medicamentos se debe de realizar mediante una receta médica para así poderla adjuntar al expediente clínico. Este debe de ser con letra clara, legible, sin abreviaturas, tampoco debe de tener enmendaduras ni tachaduras. En estos formatos, recetas con las indicaciones médicas debe de tener el nombre y domicilio del establecimiento de atención médica, así también como el nombre completo, número de cédula y la firma autógrafa de quien lo prescribe, la fecha de elaboración, nombre completo del paciente con los dos principales datos, que sería su nombre completo y su fecha de nacimiento, o edad, nombre genérico del medicamento, dosis y presentación farmacéutica del medicamento, frecuencia y vía de administración y duración de tratamiento. Eh, las indicaciones deben de estar completas y claras para su administración. No debe de tener correcciones, ya que puede ocasionar algún tipo de confusión con el personal, con el farmacéutico o con el paciente o familiar. Y no debe de tener abreviaturas en lo que son las dosis, diagnósticos e indicaciones. Para solicitudes de nutrición parental deben de tener datos más completos como es el peso del paciente, el número de expediente, la talla del paciente, la glucosa kilominuto, entre otros. De, la de los medicamentos de aspecto o nombre parecidos, denominados LASA, y los medicamentos de alto riesgo, estos se deben de seguir de acuerdo a diferentes barreras. Tenemos dos tipos de barreras. Para los medicamentos LASA se deben de subrayar el parecido o el nombre del medicamento completo, y los medicamentos de alto riesgo deben de ser escritos en mayúscula. Aquellos medicamentos que cumplan con estos dos requisitos deben de cumplir con estas dos barreras. De la transcripción. Al personal que transcribe la nota médica o las indicaciones médicas deben de ser tal cuales para así evitar algún tipo de evento adverso. De la dispensación, el farmacéutico o personal encargado debe de verificar la presentación del medicamento, la fecha de caducidad y que sea
bueno, que sean correctos este tipo de datos. De la recepción de los medicamentos, la persona que recibe los medicamentos y los eh, acomoda, por decirlo así, debe tener, verificar debe verificar los datos de caducidad, el nombre del medicamento, el, la presentación de medicamento para poder así verificar que sean los correctos. Para la preparación de medicamentos debe de ser en una zona adecuada, debe de ser limpia, esta se debe desinfectar diariamente y no debe de tener corrientes de aire. De la administración de medicamento, en este existen los 10 correctos que verificaremos posteriormente. Se debe de realizar una doble verificación en anestésicos y medicamentos de alto riesgo. Se debe de notificar inmediatamente los eventos adversos, centinela y casi fallas relacionadas a la medicación. En este punto tenemos primero que tener en cuenta que tenemos como prioridad la estabilización del paciente y ya posteriormente se debe de realizar un estudio causa-raíz para verificar cuál fue el origen de este evento y así tener una posible precaución para posibles eventos futuros. Se debe de tener un control de todos los medicamentos, equipos, dispositivos e insumos. Ok, los 10 correctos, como antes ya lo mencionaba, son reglas indispensables que se deben de seguir para la administración de estos. Se debe de verificar primero que nada que sea el medicamento correcto, el paciente correcto con los 2 datos, el nombre completo y la fecha de nacimiento, dosis correcta, vía correcta, hora correcta, fecha de caducidad del medicamento. Se debe de verificar la preparación y administración por la misma persona y en caso de que la medicación sea sea externo, se debe de realizar una doble verificación. Se debe de registrar por la misma persona quien lo administra la infusión. Se debe de realizar una correcta velocidad de infusión y vigilar y reportar las alteraciones y eventos de seguridad. Algunas recomendaciones para la preparación, en las preparaciones estériles en las unidades de enfermería. Primero que nada tenemos la técnica aséptica y de no contacto durante la reconstrucción. Tenemos que realizar una higiene de manos antes de empezar con la preparación de estos. Y en caso de que exista sospecha de contaminación de aguja y jeringa, se debe de desechar ese medicamento y volver a prepararlo. Se debe de hacer la medida de los volúmenes para la preparación y dosificación correcta, es decir, que se debe cargar exactamente lo que se indica para poder administrarlo. Así también se debe de retirar el aire de lo que es la jeringa para poder administrar. La zona de preparación debe de ser una zona sin corrientes de aire, sin material que pueda desprender algún tipo de material como es la madera o algún otro tipo de sintético. Se debe de hacer una identificación y un etiquetado correcto al medicamento. Se debe de hacer una higiene y desinfección antes y después de aplicar el medicamento. Se debe de realizar la preparación y tiempo para administración. Esta aproximadamente puede durar de 1 a 2 horas posterior a la preparación o en caso que son de uso inmediato. Y los envases multidosis en las preparaciones estériles en las unidades de enfermería, los cuales pueden durar de 2 a 3 horas. Y eso sería todo de mi parte. Muchas gracias.